Sexto y último volumen que publica ECC recopilando la colección pre-New 52 de Superman Batman. Vamos a ver qué nos trae en esta ocasión. Queridos ciudadanos de Gotham, muy bienvenidos a una reseña un tanto especial porque es el final de una colección y como siempre, pues me gustaría, como siempre que acabo una colección, me gustaría hacer un repasito general de lo que ha sido esta y no solo del volumen que nos concierne. Aunque bueno, primero vamos a ir por partes y vamos a hablar de este devoción que reúne los números 72 al 87 más los anuales 2, 3 y 4 de la colección original, por decirlo de alguna forma, de Superman Batman, aquella que se dio en la era pre-Nuevos 52. Como os podéis imaginar y como la mayoría de vosotros ya sabréis, estas historias de Superman Batman bueno, pues reunían en arcos argumentales más o menos extensos a los dos personajes estrella de DC Comics, por lo menos hasta el triunfo de Wonder Woman a nivel mediático, pues reunían a los World Finest, a los mejores del mundo, en aventuras de diverso corte, de mayor o menor extensión, y marcadas por un continuo cambio de equipo creativo, lo que hace que la lectura de las mismas pues sea totalmente independiente de unos arcos argumentales de otros. En el caso que nos ocupa hoy, los arcos argumentales son La vida sin reflexión, por Joe Kelly y Scott Collins. Vais a ver que muchas veces los nombres no nos suenan de nada porque son a lo mejor artistas que no son muy de primera línea, pero bueno, acaban siendo cómics que yo siempre reivindico, esos cómics, esta gráfica que yo siempre os hago, ¿no? O que os hago muchas veces, que están los cómics que están aquí, que son los, bueno, pues La broma asesina, Dark Knight Returns, Watchmen, etcétera. Están los cómics que están aquí, que son los cómics que son totalmente insufribles, y luego está el 99% de los cómics, o el 90% de los cómics que leemos que están aquí en medio. Y yo reivindico mucho esos cómics de aquí en medio, y este es el caso, porque son los que al final acaban marcando los caracteres de los personajes y los que acaban definiendo los personajes por cómo son, con sus pequeñas aportaciones. No hace falta que todo sea una obra maestra para que sea perfectamente disfrutable. Seguimos con el arco argumental titulado Devoción, que es el que titula el volumen, por Paul Levitz y Jerry Ordway, pues dos personas o dos artistas sobre los que poco hay que... bueno, poco se puede comentar ya a estas alturas, ¿no? Y después de una serie de historias cortas, volvemos con una historia, como bien dice en el propio cómic, en la propia página inicial de esta historia, que es una recreación de una historia clásica. Se titula Fusión Fracturada y nos trae de vuelta a la actualidad aquel composite Superman que muchos recordamos, sobre todo lo vais a recordar ahora cuando lo veáis en la imagen, que muchos recordamos porque es una imagen icónica, ¿no? Mitad Batman, mitad Superman. Y bueno, es una historia muy entretenida que, claro, nos lleva a aquellas historias clásicas. Seguimos con Valiente y Audaz, de Jack Winnick y Marco Rudy. Bueno, pues una historia quizás un poquito más intimista, un poquito más, bueno, no tan superheroica ni tan cósmica como las demás y bueno, sobre todo la gracia que tiene o el contexto en el que se marca es que es una historia en la que comparte espacio temporal con aquella época en la que Dick Grayson fue Batman, como recordáis, después de que Bruce Wayne muriese, ¿no? Entonces, bueno, nos narra un poco cómo Clark Kent, Superman, acaba aceptando a su nuevo compañero, a su nuevo Batman. En El Paladín del Miedo, Robin y Supergirl, Robin Damian Wayne y Supergirl hacen frente común contra Espantapájaros. Y la siguiente historia, o el siguiente arco, es ¿Quién ganará?, de Joe Kelly y Jack Kelly, que sinceramente no sé si son hermanos o no, en el que a mí me resulta particularmente graciosa porque son unos niños, bueno, cada uno con su héroe favorito, ¿no? Uno apuesta por Batman y otro por Superman,
pues apostando y imaginándose cómo sería una pelea entre Batman y Superman y quién ganaría. Y a todo esto, los verdaderos Batman y Superman los están observando, evidentemente, sin que los niños sepan absolutamente nada. Después hacemos un impasse en la historia de Batman y Superman. Tenemos a Power Girl, la cazadora, en una historia que se titula Un mundo a su medida. Bueno, es una historia breve que, bueno, remarca un poco cómo de perdida se siente esta encarnación de Power Girl en el planeta Tierra, ¿verdad? Y ya llegamos a la que para mí puede que sea la mejor historia de este volumen, que es Los mejores de varios mundos, por Chris Robertson y Jesús Merino. Es una historia en la que se juega con las dimensiones, en las que los Batman y Superman del siglo, es que no me acuerdo exactamente el siglo, pero vamos, del siglo 600 y pico, tienen que hacer una llamada de socorro a sus homónimos de esta época para detener a uno de tantos ladrones del tiempo, ¿no?, que hay en estos universos comiqueros que se dedican a saltar entre siglos y dimensiones para intentar hacer de la Tierra su patio de recreo particular. El siguiente arco también juega un poco en ese mismo terreno de jugar con las dimensiones, con las versiones alternativas de Batman y de Superman. Es Reyes de la Hechicería, escrito por Cullen Bunn y dibujado por Chris Cross. Y en él aparece un Batman que a mí me parece particularmente atractivo, un Batman que está hecho, bueno, como un Batman medieval, cyberpunk no sé cómo decirlo, es un diseño muy chulo, lo estáis viendo ahora mismo y a mí me gusta mucho, bueno, y también habla un poco de viajes en el tiempo, ¿no?, de viajes interdimensionales. Ya veis que es una continua, es una constante en esta colección, como habéis visto también en reseñas anteriores, las amenazas cósmicas o los viajes en el tiempo. Bueno, claro, hay que hacer cosas que constituyan una amenaza para los dos personajes, tanto para Superman como para Batman. Y bueno, muchas veces no es sencillo hacerlo si no se recurre a este tipo de recursos, digamos, muy propios de la ciencia ficción. El secreto, por Joshua Hale Fialkov y Adriana Melo, es una historia notable en la que, bueno, alguien que parece ser que ha descubierto la identidad de Batman, la identidad secreta de Batman, aparece muerto en Metrópolis, y el principal sospechoso, pues evidentemente, es Batman. Y ya la última historia es Una época sin esperanza, su título. Historia en la que el Batman del futuro, Terry McGinnis, pues comparte aventuras con su contrapartida supermaniana de esa misma época para hacer frente a un Lex Luthor que está totalmente ebrio de poder y, para variar, amenaza con hacer el mundo suyo y lo que siempre está a punto de conseguir lo que siempre ha querido, ¿no? Bueno, mi valoración general de esta serie, ahora que ya hemos acabado, una serie dejadme revisarlo, de 87 números, nada menos, más sus 4 anuales, es terriblemente positiva. Aun a pesar de que una serie tan larga, porque claro, cerca de 90 números, casi 100 números, son muchos números, tiene unos altibajos que son absolutamente inevitables. Además, con tantos cambios de guión, hay historias que os van a gustar menos, historias que os van a gustar más. Como decía al principio, este tipo de colecciones son las que al final forjan el carácter de un personaje y son las que al final definen a los personajes que conocemos y que amamos. En general, a mí me ha gustado mucho. Yo tenía ya pues el volumen 1 y 2 que sacó ECC Ediciones, creo que yo ya lo tenía en otra edición, la de Planeta de Agostini, pero luego me he ido haciendo con los volúmenes que me faltaban hasta terminar la colección, que termina aquí, y que también de paso hace que no permanezca inédita en español, por lo menos en España, esta colección. Ahora ya la tenemos completa en 6 volúmenes publicados por ECC. Yo os la recomiendo, sí que os la recomiendo, sobre todo si, yo diría que si tenéis un interés particular en los dos personajes, ¿no? O sea, si sois fans de Batman y de Superman y no os podéis decidir, o si os gusta tanto el uno como el otro, o simplemente os gusta verlos interactuar, es una colección para eso, para ver sobre todo a Batman fuera de su zona de confort, porque Batman no está mucho en Gotham en estas colecciones. Lo llevan al espacio exterior, lo llevan a luchar entre dimensiones,
Lo llevan a aventuras que no suelen ser las habituales de un personaje que se supone que es el mejor detective del mundo, aunque haga muchas veces gala de esas dotes detectivescas. Pero bueno, que aquí se tiene que enfrentar pues a amenazas que no son a las que se enfrentaría en una calle de Gotham. Pues con este volumen, ECC Ediciones, como decía, pone fin a la publicación en castellano de esta serie, una laguna más que ha desaparecido en nuestro idioma, lo cual es siempre de agradecer. Y bueno, aquí os dejo esta propuesta de lectura junto a los otros 5 volúmenes. De verdad os digo que a mí me parecen muy recomendables. No os voy a decir que es lo mejor que vais a encontrar ahora mismo en vuestra librería, porque no es cierto, pero ni muchísimo menos es lo peor, y en todo caso es una muy buena opción. Así que hasta aquí hemos llegado hoy. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado ahí. Muchísima suerte, mucha lectura. Además, aquí hay lectura, pero vaya que sí lectura. Y mucha salud.